Dios es limitado por ignorancia. Dios es limitado por ignorancia. En este primer día de la semana, domingo, febrero 15 del 2015, hermanos, ayer se estaba festejando el Día de la Amistad y de los enamorados, ¿verdad? Pero para los que estamos enamorados todos los días es el Día de los Enamorados. ¿Cuántos dicen amén? Esposos, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Y todos los días es el Día de la Amistad. Bendito sea el Señor, porque mi esposa siempre es mi amiga y mi amiga íntima, y siempre estoy enamorado de ella. Y qué bueno que usted dice lo mismo también, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Como base, hermanos, y de veras pídenle al Señor ahí donde están para que el Señor me ayude en mi garganta. No debería estar predicando, pero amo el alimentarles y pues sacrificar un poco la garganta, ¿por qué no? Pero quería derramar lo que hay en mi corazón para ustedes, hermanos, en armonía con lo que uno de mis asistentes, el pastor, nuestro hermano Isaías Martínez, ha estado enseñando por 2 domingos consecutivos en relación al apostolado, el tema doctrinal en relación al oficio de apóstol. Y la base es Juan, Evangelio según San Juan, gracias hermano, capítulo 21, verso 25. Esa va a ser la plataforma para lanzarnos al resto del tema. Dice así la palabra del Señor: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y confirma diciendo amén. Yo creo, hermanos, que si hubiera habido un texto más, un versículo más, que en este caso hubiera sido el versículo 26, estaríamos hablando de San Juan 21, 26, hubiera quedado escrito: y hay también otras muchas cosas que habló Jesús. En el verso 25 dice de otras muchas cosas que hizo Jesús. Pero si hubiera habido el verso 26, diría: y hay también otras muchas cosas que habló Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Porque el ministerio de nuestro Señor no fue un ministerio mudo, con actos, con acción muda. No fue un ministerio de acción muda. Número uno, el Señor hablaba, el Señor enseñaba. Y como un complemento a su paso o donde Él se detenía y se presentaban necesidades, el Señor las suplía. Pero su ministerio no fue un ministerio mudo y solamente de pura acción. Sin embargo, hermanos, pensando en esto, reflexionando en esto, en el verso 25 se infiere que también hubo otras muchas cosas que Jesús habló y enseñó. Tengo algunas preguntas para los doctores en teología en esta iglesia, a los que han dedicado años al estudio profundo de las Escrituras,
o que dedican meses, si es necesario, al estudio profundo, exhaustivo sobre un tema bíblico, a los que les amanece estudiando y que tienen las herramientas, la experiencia y el discernimiento y la revelación, de tal manera que tienen la autoridad bíblica para decir el pastor está equivocado o es cuestionable el tema que el pastor enseñó. Y la pregunta es la siguiente: lo que leemos a flor de Biblia, aquí por encima de una página de la Biblia, ¿es el único contenido de la palabra de Dios y ya no hay más? Lo que está aquí por encimita. Si así fuera, Jesús no hubiera dicho en San Juan 5:39, y empieza en un término, hermanos, de autoridad, en un término imperativo, es una orden, no es una sugerencia, no es un consejo de parte del Señor. El Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entre más escudriñemos, entre más conozcamos la palabra del Señor, más conocemos del Señor. Escudriñar entonces está en imperativo de mandamiento, del griego ereunao, que significa registrar. Si yo le digo al hermano Wilmer, registre la ropa del hermano César, le va a andar busque y busque y busque y busque, ¿verdad? Quiere decir registrar, quiere decir examinar, quiere decir buscar, quiere decir descubrir, quiere decir penetrar. O sea, rebusca, penetra, métete más y más hacia abajo. Escudriñar significa investigar. O sea, lo que lees aquí por encimita lo tienes que investigar. ¿Cómo voy a saber datos del leopardo del cual habla Daniel 7:6 para saber que se refiere al imperio griego, que está hablando en parte de ese leopardo de Alejandro Magno o de Alejandro el Grande, y de por qué este leopardo tiene 4 cabezas, que es una figura simbólica porque no existen en el reino animal leopardos de 4 cabezas y menos con alas? Si no, ¿cómo voy a saber si no investigo la cultura griega? Y si no tengo discernimiento, por una razón, porque no tengo revelación. Palabra sin revelación solamente es un cúmulo de palabras dentro de mí, que les puedo entender de una manera o de otra. Escudriñar significa usar discernimiento. Pero para tener discernimiento se necesita tener revelación. Ahora, en el idioma griego, la palabra logos es la palabra griega en relación a palabra, esta que está escrita aquí. La palabra que está por encima, la que está a la vista, y aún esta que está a la vista obviamente tiene grados de revelación. No estamos hablando de una palabra que no tiene revelación.
De hecho, toda la palabra es revelación de parte de Dios, pero en diferentes grados. Hay revelación que está por encima, hay otra revelación, niveles de revelación que están más abajo, en otros niveles más abajo. Gloria al Señor. La palabra que está por debajo de la palabra tiene más revelación en diferentes niveles de profundidad. Como dice en Romanos 11:33, oh, profundidad. ¿Qué medida tiene? No tiene medida, es infinita. De las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, que tiene que ver con asuntos del pasado, que tiene que ver con asuntos del presente y que tiene que ver con asuntos del futuro. La profundidad es infinita. Si no, entonces Dios no fuera Dios. Pero resulta que no solo tenemos el logos o la palabra, sino que además tenemos el rema o la revelación. Pero esa viene por un acto sobrenatural de parte de Dios, ya sea sobre la palabra escrita o rema o revelación sobre lo que no está escrito. En Lucas 24, versos 44 y 45, dice: y les dijo el Señor Jesucristo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice la Biblia, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahora, originalmente Dios llamó a 12 hombres para convertirlos en discípulos y después en apóstoles al ser enviados. Pero también, hermanos, a los apóstoles les fue abierto el entendimiento, al igual que a los apóstoles que Cristo llamó fuera de los 12, de los cuales ya tocó el tema de manera muy excelente nuestro hermano Isaías Martínez. Ya van 12 enseñanzas, hermanos. No es necesario querer persuadirles, usando el término bíblico del apóstol Pablo, para que ustedes crean a la palabra del Señor en relación a ese tema sobre los apóstoles. Así que les fue abierto el entendimiento, al igual que a los apóstoles que Cristo llamó fuera de los 12, para recibir revelación, para recibir el rema de Dios. Y alguien puede pensar, no preguntar, Pastor Andrade, ¿está usted siguiéndole la corriente al apóstol Valenzuela sobre una palabra inventada? ¿De dónde saca usted la palabra rema? Y mi respuesta es que esto no se trata de seguir la corriente a mi amado apóstol Amador Valenzuela, nuestro apóstol, nuestro padre espiritual, hermanos. No se trata de estar inventando palabras, hermanos. La palabra rema no es una invención, es algo bíblico. Que alguien bajo este techo no lo conozca, lo ignore, es otra cosa. Ejemplo, en Mateo 12:36 se usa la palabra rema. Dijo el Señor, mas yo os digo que de toda palabra, de toda rema, es bíblica. De toda palabra o rema ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La palabra ociosa o que no edifica, hermanos, revela lo que hay en el corazón,
¿Quieres conocer a una persona? Solamente escúchala hablar. Es todo. Si tú quieres conocer a una persona, lo único que necesitas es escucharla como habla. La palabra rema se usa en Mateo 27:14, en San Juan 3:34, en San Juan 8:20, en Hechos 2:14, en Hechos 6:11 y verso 13, en Hechos capítulo 11 verso 14, Hechos capítulo 13 verso 42, Hechos capítulo 26 verso 25, y hay 6 escrituras más. Ejemplo de esas 6 escrituras más. Segunda de Corintios 12:4 habla de aquel que fue, si en el cuerpo no lo sabe, fuera del cuerpo no lo sabe, hablando Pablo de sí mismo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras, donde oyó remas inefables que no les dado al hombre expresar. Ahora yo pregunto, ¿se necesita revelación para conocer las palabras que se hablan o que se enseñan en el tercer cielo? Millones y billones de conceptos, de tópicos que no están aquí escritos en esta Sagrada Escritura. ¿Se necesita revelación o no? Por supuesto que sí, hermanos. Ahora, toda la palabra escrita del Nuevo Testamento, toda, no existía. ¿Y cómo llegó a existir? Por revelación. Había palabra que Dios revelaba y que quedaba escrita. Como también había doctrina revelada que no quedaba escrita. A eso se le llama, amado hermano, palabra fresca. Y alguien pone el grito en el cielo: ¿cómo, Pastor Andrade? ¿Verdad? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, pueden decir conmigo, sea por palabra o por carta nuestra. Pueden decir nuestra. Ojo, estamos hablando de doctrina por palabra de apóstol. Porque dice o por carta nuestra. Estamos hablando de doctrina por palabra de apóstol, hermanos. Doctrina que habían aprendido fuera por palabra, rema de Dios, que es revelación de parte del Señor, que no quedaba escrita, o por carta nuestra, palabra que quedaba escrita. ¿Dice así o no dice así? Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así dice en su Biblia. O me está siguiendo la corriente el hermano inocente proyectando lo que yo le dije. Está examinando lo que está leyendo. Segunda de Juan, verso 12. Tengo muchas cosas que escribiros. ¿Por qué dice eso, Juan? Porque tenía mucha revelación, tenía mucho rema de parte de Dios. Pero no he querido hacerlo. Oh, Juan hacía lo que quería. No, Señor. Es una expresión figurativa de él, hermanos. Cuando dice, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta,
Quien no quiso que lo hiciera por medio de papel y tinta fue el soberano Señor, nuestro Señor Jesucristo. Aunque diga la ley de Moisés, la ley no era de Moisés. Lo hizo responsable a él de transmitir la ley. Pero Moisés no hacía lo que él quería. No hacía lo que le daba la gana. Juan tampoco hacía lo que le daba la gana como apóstol. Ni Pablo tampoco hacía lo que le daba la gana como apóstol. Pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Para que nuestro gozo sea cumplido. A eso se le llama palabra fresca de apóstol. Hermanos, esto es parte de la doctrina apostólica. Que no se manejen estos conceptos, que no se hayan manejado por décadas, hermanos, es otra cosa. Ya lo hizo con Israel. Allá en Isaías capítulo 48, versos 3 al 9, les dice el Señor, fíjense, lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz. Esta parte que difícil para que la doblaran delante de la presencia del Señor en reconocimiento. Y tu frente de bronce, que no dejas que te penetre mi palabra, no la recibes. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Palabra fresca. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí yo ya lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Así le está hablando a Israel. Y ahora, desde que nació su iglesia, el Señor lo hace con su iglesia. Nos hace oír cosas nuevas y ocultas que nosotros no sabíamos. Todavía permanece el principio de Dios de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Está hablando de revelación en las generaciones que siguen y que siguen y que siguen y que siguen. Y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Yo pregunto, ¿se le terminaron cosas secretas a Dios? Dentro de la profundidad de la riqueza de su sabiduría y de su ciencia. ¿Se le terminaron las cosas secretas? ¿Se le terminó la revelación a Dios? Si así fuera, dejaría de ser el Dios infinito que es. Escuche las siguientes escrituras. Hechos 22, versos 14 y 15. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido, refiriéndose a Pablo, para que conozcas su voluntad y veas al justo, atención en esta parte, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Así dice en su Biblia? Amén. Así que primer nivel es leer.
Segundo nivel es oír la voz de su boca. El tercer nivel es ver al que habla y oír lo que habla, como Juan en la isla de Patmos, en el capítulo 1 de Revelación. Lo miró y lo escuchó y cayó como muerto. Pero él puso su diestra sobre él. Aleluya. Ahora, 1 Corintios 2:13. Dice el apóstol Pablo: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Pueden decir conmigo? Las que enseña el Espíritu. ¿En qué tiempo está esta declaración? Tiempo, las que enseña el Espíritu, tiempo presente indefinido. Cualquier día que se haya leído en el primer siglo, cualquier día que se haya leído este verso en el segundo siglo, y cualquier día en cada día de los siglos que subsiguieron hasta llegar a este día, al leerlo, dice, Dios nos sigue diciendo, sino con las que enseña el Espíritu, tiempo presente indefinido, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, el Espíritu enseña palabra, hermanos. El Espíritu enseña palabra. A esto se le llama palabra fresca de apóstol. Pero el fundamento de Dios está puesto. Algo que no va a suceder es que al rato vamos a bautizarnos de otra manera. O al rato vamos a entender que hay más de un Dios. No. La siguiente escritura, 1 Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, lo que significa esclavos de Cristo, lo que significa que no tenían libre albedrío. No es lo que ellos pensaran, lo que ellos quisieran, como ellos lo quisieran. Era como Dios decía, como Dios quería. Ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pregunto, ¿aquí se trata de organización de la iglesia? Porque se usa el término administradores. ¿Se trata de la organización de la iglesia o se trata de asuntos contables de la iglesia? No. Aquí muy claramente dice administradores de los misterios de Dios, de los mysterium en griego, de los mysterium de Dios. ¿Qué significa esto? Que Pablo era distribuidor, era predicador de lo que Dios cierra la boca, de lo que Dios ha cerrado la boca. Y en su soberanía Él decide cuándo abrir la boca para dar palabra fresca, para dar rema, para dar revelación. Quiere decir, tengan los hombres como distribuidores, como predicadores de los secretos de Dios. Escuche otra vez esta declaración del apóstol Juan en 2 de Juan 12. Tengo muchas cosas que escribiros,
Pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Pregunto, ¿se le acabó la palabra? ¿Se le acabó la revelación a nuestro Dios? San Juan 3:34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿En qué sentido habla de que Dios no da el Espíritu sin medida? San Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, la palabra de Dios no tiene medida, no tiene límite, porque viene de un Dios que no tiene medida, de un Dios que no tiene límite, hermanos. Es ilimitado, es infinito, su sabiduría, su ciencia. Nuestro Dios no está encajonado dentro de un libro con 66 libros y 1189 capítulos. No está encajonado, hermanos, en estas pulgaditas cuadradas, como alguien lo quiere encajonar. Los apóstoles, en primer lugar, fueron y son receptores de revelación. Fueron y son receptores de revelación hasta este segundo. Hebreos capítulo 3, verso 1. Aquí la palabra del Señor, es uno de los versos que tocó nuestro hermano Isaías. Se presenta a nuestro Señor Jesucristo como el sumo apóstol, hermanos. Y la Biblia nos dice, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El sumo apóstol que fue en el primer siglo es el mismo sumo apóstol que es en este siglo 21. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Sumo apóstol. Él es el apóstol de apóstoles. De él se origina el apostolado. Él es el que hace el llamamiento al apostolado. Este no es un asunto humano, no es un asunto de hombres. Y de ahí hacia abajo, Él es el que hace el llamado a todos los oficios, a todos los ministerios. Este no es un asunto humano, no debería de manejarse a nivel humano, porque se sale del diseño de Dios, del supremo soberano. Luego en Lucas capítulo 2, versos 29 al 32, ya estamos en que Él es sumo apóstol, Hebreos 3:1. Aquí estaba Simeón, que no iba a morir, hermanos, hasta que tuviera en sus manos al Señor. Y él declara, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Atención, luz, refiriéndose a Jesús, el sumo apóstol, luz
para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Quién es el que tiene la revelación? El apóstol. Segunda de Corintios 12:1. Palabras de nuestro hermano Pablo. Dice, segunda de Corintios 12:1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Quién está haciendo esta declaración? Un apóstol. Gálatas capítulo 1, versos 10 y 12. Dice Pablo, pues ¿busco ahora el favor de los hombres? En otras palabras, ¿debo de predicar lo que la congregación quiere escuchar? ¿O lo que Dios quiere que diga? ¿Debo de enseñar lo que la congregación quiera escuchar o lo que Dios quiere que enseñe? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Todo predicador, todo enseñador, todo aquel que proclame tener un oficio, hermanos, si con su oficio que tenga que ver con parte del ministerio quíntuple establecido por el Señor y enseñado en Efesios 4:11 es para agradar a los hombres, no es siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Los apóstoles, receptores de revelación. ¿Ok? Gálatas capítulo 2, versos 1 y 2. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Atención, pero subí según una revelación. Va a quedar escrito aquí el itinerario de donde quiero que te vayas a Troas, después quiero que te vayas a Panfilia, después quiero que te vayas a Cilicia. Vas a agarrar rumbo al sur, vas a agarrar rumbo al norte. Por favor, hermanos. Digo, hay quienes quieren que todo esté encajonado aquí. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Efesios capítulo 3, versos 1 al 5. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Hay misterios que son declarados. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hay misterios que son revelados, hay otros misterios que no son revelados, porque Dios decide cuándo es el tiempo de seguir dando revelación. He aquí os declaro un misterio. ¿Cuál? Pues tiene que ver con un asunto de la vida y la muerte. No, no dice sí. He aquí os declaro un misterio. No todos dormiremos. Y empieza a mencionar detalles del proceso de la resurrección. Entonces, eso que era un misterio dejó de ser un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Punto, se termina el capítulo. No. Dios fue manifestado en carne. La palabra manifestado quiere decir que se dejó ver en carne, en semejanza humana. Se presentó en carne a la vista, se mostró a la vista en carne, en semejanza humana. Dejó de ser un misterio. Acá el misterio es que para los gentiles habría también esta oportunidad. Dejó de ser un misterio. Se le acabaron los misterios, los secretos al Señor en el primer siglo. Por favor, hermanos. Ya no tiene más que revelar. No hay nada más fresco de parte de Dios. No tiene otras cosas maravillosas, sobrenaturales que hacer, hermanos, en este tiempo, en este siglo, en esta década en la que estamos, en estos años de los últimos tiempos, hermanos. Ahora, quiero recalcar esta parte de Efesios 3, 1 al 5. Como ahora es revelado a sus santos, a los hermanos, a los miembros de la congregación, apóstoles y profetas por el Espíritu. De aquí, hermanos, surge, ¿está o no está en la Biblia? Revísela, por favor. Tómese unos segundos ahí donde está sentado. No voy a hacer que el hermano inocente haya puesto como ahora es revelado sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que me esté siguiendo la corriente. ¿Dice o no dice la palabra de Dios ahí? No son terminologías, no son inventos modernos, hermanos. Estamos hablando de un ministerio apostólico profético. Por eso las actividades que se les llama CAP de parte de nuestro apóstol en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos son congresos apostólicos proféticos, donde hay revelación de parte de Dios. Hermano, hay rema de parte de Dios, hay palabra fresca de parte de Dios. Y siguen bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Y siguen proclamando un solo Dios. La Biblia habla de un ministerio apostólico profético, especialmente en el sentido de revelación, rema de Dios. ¿Cómo sabemos? Otro indicio más de que hay establecido en la Biblia el ministerio apostólico profético, Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y este fundamento de apóstoles y profetas, hermanos, se dimensiona a un fundamento doctrinal. Tanto ellos, los apóstoles y profetas, como los evangelistas, pastores y maestros,
Aparte de ser el único sistema de autoridad establecido por Jesucristo aquí en la tierra, según Efesios 4:11, que todavía está vigente. Ahí está. Somos, hermanos, para terminar, somos los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Somos la mano de Dios aquí en la tierra. Este dedo representando al apóstol, este dedo representando al profeta, este dedo representando al evangelista, está más extendido porque es el ministerio que hace que la congregación se extienda, el ganar almas se extienda. Este otro dedo representa al pastor, el meñique, representa al maestro. Somos la mano de Dios aquí en la tierra, hermanos. Pastor Andrade, ¿de dónde inventa usted que son la mano de Dios? ¿En qué área estamos los pastores? Según Apocalipsis capítulo 1, versos 16 y verso 20. Dice la Biblia, tenía, ¿quién? Cristo, en su diestra 7 estrellas. ¿En dónde? En su diestra, en su mano. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mí, dice Cristo, en mi diestra, y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, son los pastores. Lo que has visto en mi mano son los pastores. ¿Dónde estamos los pastores? En la mano de Dios. ¿En dónde? Aquí. Ahora, los pastores, ¿qué hacemos? Enseñamos la palabra. ¿Y qué hacen los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los maestros? Pues enseñan la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde están? Pues en su mano, hermanos. Para que se cumpla Efesios 4:12. ¿Para qué están estos oficios? ¿Por qué somos la mano de Dios en la tierra? Una mano es para ayudar al cuerpo. La cabeza, hermanos, se vale de la mano. Utiliza la mano, especialmente. ¿Ok? Y esto, el propósito es para que se cumpla Efesios 4:12, que dice, a fin, o sea, es la finalidad, la meta, el propósito, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar quiere decir, hermanos, a ajustarlos. Ajustarlos, remendarlos, restaurarlos.
especialmente cuando caen en una trampa del enemigo. Nuestro ministerio no es para todavía estar en el suelo tirado y llegar y agarrarlo a patadas, terminarlo de matar. Ese no es el diseño de Dios. Ese es el diseño de Satanás. Para equiparlos, perfeccionar abarca tantas cosas tan importantes. Equiparlos, prepararlos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, hermanos. ¿Sabían que ustedes también son ministros? ¿Sabían que no fueron llamados al reino de Dios exclusivamente para estar sentados bien a gusto, arrellanaditos ahí en la silla? Y luego hice la casa, trabajo, casa, templo, casa, trabajo, casa, templo. Es para perfeccionarlos, para que ustedes llegue el momento que empiecen también a hacer el tipo de trabajo que nosotros hacemos. O sea, nuestra posición dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia es: aquí estoy, pobrecito de mí, cómo sufro, nadie me quiere, no sirvo para nada, nadie me visita, nadie me llama, aquí estoy. ¿Quiere escuchar un rema de parte de Dios? Ya han pasado alrededor de 20 siglos. Oh, hay mucha tecnología. Hay celulares, hay internet, sistemas que Facebook. Hay comunicación por todas partes. Hay televisión, hay radio, walkie-talkies. Hermanos, el diseño de Dios no ha sido sustituido por la tecnología electrónica. La Biblia habla de un rebaño y un pastor. El diseño de Dios es no que las ovejas vivan desparramadas, allá una, allá otra, allá otra. Y cuando quiere, cuando le da la gana, se acerca a los pastos para ser alimentada. Y quiere ser alimentada por teléfono o por visita personal. Ese no es el diseño de Dios, hermanos. Y menos en esa actitud, en ese espíritu. Pobrecito de mí, pobrecita de mí. Y dándole lugar, abriéndole puerta al enemigo. Y luego dando lugar a enfermedad del corazón. El diseño de Dios es un rebaño y un pastor. Mis ovejas oyen mi voz. El diseño de Dios es todo el rebaño junto. Todas esas sillas vacías representan el estar fuera del diseño de Dios. Palabra de Dios, hermanos. No es nada más, ahora no voy.
al siguiente culto voy. Estoy muy cansado, me merezco un fin de semana. O simplemente, algunos son muy sinceros, no voy porque no quiero. No es nomás eso, hermanos. Cuando uno se sale del diseño de Dios, de la voluntad de Dios, hermanos, eso trae consecuencias. Tarde o temprano es una bola de nieve que se está haciendo más grande y va a aplastar tarde o temprano esa oveja. Aquí es el diseño de Dios. Las ovejas se deben de juntar. Ese diseño se llama cuerpo de Cristo. O se me quedó un dedo allá en la casa. ¿A alguno de ustedes se le quedó un dedo en la casa? ¿O un pie? ¿O un tobillo? ¿O una oreja? ¿Alguien está desorejado aquí? ¿Por qué escogió el Señor el diseño de cuerpo? Porque todo debe de estar en un solo lugar. ¿Por qué escogió el diseño de rebaño? Porque los rebaños están juntos para ser alimentados. Aquí es donde las ovejas reciben el beneficio de la presencia física pastoral. Aquí es donde reciben el beneficio de la voz pastoral. No en la visitación allá, en su enfermedad, en su debilidad, en su baja autoestima, hermano. Ese no es el diseño de Dios. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que se necesita para perfeccionar, hermanos amados? Pues la palabra, el logos, el rema de Dios. La palabra de Dios es la que nos corrige. La palabra de Dios es la que nos instruye. Ese es el pasto, el alimento que nos instruye, que nos redarguye, hermanos, que nos va dando la forma que el Señor necesita. Ahora todos recibimos revelación, rema, de parte de Dios. Todos los que busquemos el rostro del Señor. La Biblia dice: el que busca halla, el que pide recibe, el que toca se le abre. Hermanos, pero el ministerio apostólico profético es principal, especialmente si se trata de desbaratar moldes viejos de supuesta doctrina, hermanos, que se nos ha enseñado a través de los años. Por eso el ministerio apostólico profético es de suma importancia, hermanos, en una iglesia, estar en una cobertura, hermanos, donde existe el ministerio apostólico profético. Y cuando hablo de moldes viejos de supuesta doctrina, hermanos, me refiero a esas supuestas doctrinas que siempre han estorbado para evangelizar personas, para traer personas a los pies de Cristo, poniendo cargas en las personas que Dios no mandó poner. ¿Por qué? Pues por falta de investigación y por falta de revelación, y limitamos a Dios con todo lo que Él pudiera hacer por una sincera ignorancia o necedad. Así me enseñó mi tatarabuela y así voy a creer. Así me enseñó mi primer pastor y así voy a creer. Y a lo mejor, con todo respeto, ni siquiera terminó la primaria. Por ahí salió en el famoso Facebook los tiempos de antes y los de ahora.
Pero no ponen en los tiempos de antes en que no había restauración para ninguna persona. Es más, terminaban de matarlas. Ya no había esperanza para nadie. Lo ponían a prueba por descubrir lo que estudiaba un diccionario bíblico. O lo ponían fuera de comunión si tenía comentarios bíblicos. Y cuando estaban a prueba los ponían por un año nomás porque le pasó una notita a una hermana. Vio que un joven le pasó una notita a una muchacha porque ni siquiera les podían dirigir la palabra a una joven. Dígame usted, ¿eso es doctrina? Y iba y le decía el pastor que le pasó una notita y el pobre queriendo conocer a la joven, teniendo sentimientos para un noviazgo y o sea, situaciones serias de muchacho queriéndose casar o una muchacha queriéndose casar. Pues es el diseño de Dios, hermanos. Pues lo ponían a prueba 1 año, 1 año y medio, 2 años, no más porque le pasó una notita. Eso no está en las cosas de las antiguas, donde no podía usar deodorante, porque era pecado, tenía alcohol. Ahí andaba oliendo axilas a metros de distancia. Hermanos, eso es doctrina, por el amor de Dios. Por cualquier cosa que hicieran lo pasaban al frente, lo avergonzaban delante de la gente y luego de ahí en adelante lo miraban como leproso. Tenía que sentarse hasta el fondo, hasta lo último. Nadie le dirigía la palabra, nadie ni siquiera le dirigía un saludo. Eso es doctrina, hermanos. Si eso es ser apostólico, yo no quiero vivir un tipo de apostolicidad así. Eso no es lo que leo yo en la doctrina apostólica, hermanos. Eso no ponen. Están juzgue y condene lo que algunos lo ven como moderno, nuevas corrientes, y lo cuestionan y esto y lo otro, hermanos, con una ignorancia. Por eso hablo de los teólogos, doctores en teología. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros ahora somos privilegiados. Tenemos identidad dentro del reino de Dios. Tenemos un ADN espiritual reconocido y aprobado por Dios. Dijo el líder de una fortaleza de demonios en una persona: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Hay identidad en el reino, hermanos. Aquellos no tenían identidad. No era reconocida ninguna autoridad espiritual. Estamos bajo un ADN espiritual reconocido y aprobado por Dios. Estamos dentro de la línea de ADN de autoridad espiritual que baja de Dios a nuestro apóstol Amador Valenzuela, y de nuestro apóstol baja a sus pastores a esta iglesia directamente, y de sus pastores se delega autoridad espiritual localmente, y Dios lo respalda, Dios lo aprueba. Y es de suma importancia estar dentro del kairos de Dios, dentro de los propósitos de Dios y dentro del ritmo de Dios, hermanos. Y para ir al ritmo de Dios se necesita el rema de Dios, la revelación de Dios, porque ¿cómo podemos caminar todos unidos en armonía si no creemos algunos en apóstoles y profetas? Si no creemos en un ministerio de la mujer, si no creemos en lo sobrenatural de Dios,
¿Irán dos juntos? Nos hizo la pregunta el Señor en una palabra que nos dio, si no estuvieran de acuerdo. Hermanos, ¿cómo podemos ir todos juntos unidos si no creemos en el ministerio quíntuple, en el mover sobrenatural de Dios? ¿Cómo puede alguien decir que es apostólico si no cree en apóstoles ni en profetas hoy en día, hermanos? ¡Qué contradicción! Y es muy interesante, hermanos. Algunos que defienden moldes antiguos, que se vuelven muy bíblicos y que dicen que solo creen en lo que está escrito, son los que, en algunos casos, son los que menos viven la palabra de Dios, que aparentemente defienden y que ni escudriñan y que ni pueden hacerlo, no tienen ni la capacidad. Hermanos, en algunos casos son los más fríos, con los que menos se cuenta, los menos comprometidos. En algunos casos son de los más infieles a Dios y los que tienen más problemas en el corazón, y la lista puede continuar, hermanos. Yo no quiero vivir fuera de la voluntad de Dios, porque eso, hermanos, es algo de terribles consecuencias. Amén. Así que tener un ministerio apostólico profético, hermanos, es vital para la iglesia. Se necesita revelación, hermanos. La revelación nos alinea. Entre más revelación recibimos, más nos estamos alineando verdaderamente a la voluntad de Dios. Así que los felicito por estar aquí. Los felicito por todo su apoyo al reino de Dios, hermanos, por todo su esfuerzo, por todos sus sacrificios, por toda su participación, hermanos, y abra su corazón al Señor. No solamente es oír la palabra. Hay una parte en la Escritura que dice: pondré tu palabra en mi corazón. Y en este momento estoy decretando en el nombre del Señor Jesucristo que sea anulado todo efecto de parte del enemigo, para que sea quitada esta palabra que he predicado en cada corazón. Decreto que sea llevado a cabo una protección especial en cada corazón en este momento. Que el Señor selle y ningún demonio pueda abrir el corazón para arrebatar lo que ha sido sembrado en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Puestos de pie, hermanos amados. Ministerio de la Alabanza. Gracias a Dios por el oficio de apóstol, hermanos. Gracias a Dios por el oficio de profeta. Gracias a Dios por el oficio de evangelista. Gracias a Dios por el oficio de pastor. Gracias a Dios por el oficio de maestro. Y hablando de maestro, les pido la oración porque en el congreso ministerial que va a haber en El Paso este fin de mes, me ha tocado la plancha de la responsabilidad de ser uno de los exponentes de la palabra, así que les pido sus oraciones, hermanos. Amén. Aleluya. Todo se lo debo a Él.
Todo se lo debemos a Él, hermanos. Todo se lo debemos a Él. Aleluya. Si alguien siente pasar, lo puede hacer. Le voy a pedir, mis amados hermanos ministros, que me ayuden a hacer oraciones de intercesión. Si usted gusta quedarse en su lugar, lo puede hacer. Pero adore, adore. Lo más importante, hermanos, es el Señor Jesucristo en este lugar. Lo más importante no es la palabra, es el dador de la palabra. Aleluya. Él es el supremo, Él es el maravilloso, Él es el sublime. Él es la fuente de todo lo que necesita nuestra alma, nuestro espíritu. Adorémosle unos minutos. Desbordemos nuestro agradecimiento de nuestro corazón hacia Él. Aleluya. Y en el nombre del Señor Jesucristo estoy declarando la activación de todo ángel que ha sido enviado de parte de Dios para ministrar en esta congregación, y sea hecho ahora en el nombre del Señor Jesucristo, en conjunto con el ministerio. Despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, yo todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Dios no fuera el viento, no podría vivir. Y si en mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Sé que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo
todo